A la diabetes la califican como una enfermedad silenciosa, una enfermedad que no duele, que no se manifiesta hasta que las consecuencias son en muchos casos irreversibles. Pero la diabetes también es una enfermedad silenciosa porque no suelen conocerse muchos detalles de ella. Pese a la cantidad de personas con diabetes en el mundo, el desconocimiento sobre cómo gestionarla y atenderla es la gran asignatura pendiente de todos. Con este programa queremos poner nuestro pequeño granito de arena para que se entienda mejor qué es la diabetes y crear cultura sobre la misma. ¿Saben cuántas decisiones al día tiene que tomar una persona con diabetes relacionadas con su salud? De acuerdo a un estudio de la Universidad de Stanford de 2014, publicado en Diabetes Care, las personas que viven con diabetes tipo 1 toman 180 decisiones al día de promedio. Todas esas veces al día una persona con diabetes debe ser consciente de sus actos para que su glucemia no le juegue una mala pasada. Esas 180 decisiones, por una sencilla multiplicación, se convierten en casi 65.000 al año. Son decisiones sobre la cantidad de hidratos que se van a ingerir, las unidades de insulina que se deben poner, el tipo de ejercicio que se va a hacer, las horas que se ha descansado, las cosas que debe meter en una mochila para evitar imprevistos y así hasta 180 al día. Y todo ello en un horizonte temporal doble, el corto y el largo plazo. Una persona con diabetes tipo 1 debe gestionar a corto plazo las bajadas de azúcar para evitar lo que se conoce como hipoglucemia y que tanta preocupación genera entre los pacientes. Lo mismo ocurre en el caso de las personas con diabetes tipo 2 que usan insulina. Y a largo plazo, esas decisiones tomadas de forma correcta evitarán las temidas complicaciones, por ejemplo, pérdida de visión, riesgos cardiovasculares o amputaciones, entre muchas otras. En resumen, las personas con diabetes deben vivir pendientes de su glucemia para no incurrir en situaciones complicadas a largo o a corto plazo. Hablamos, por tanto, de la autogestión que debe hacer una persona con diabetes de su patología. Más del 90% del tiempo de su vida la persona con diabetes estará sola en la toma de decisiones y la visita al profesional sanitario suele rondar 2 al año más o menos. El resto del tiempo debe saber autogestionar sus pautas y conocer cómo funciona su metabolismo. Por eso es tan importante educar correctamente a las personas que tienen diabetes. Su salud y su vida están en juego. ¿Y cómo se educa? En la actualidad la realidad es complicada. Según los estudios que existen al respecto, solo el 40% de las personas con diabetes han recibido formación. La formación es impartida en la actualidad por las enfermeras y educadoras de los hospitales y centros de salud de nuestro país. Sin embargo, el número de estas profesionales es muy escaso en comparación con la cantidad de pacientes con diabetes que existen, de tal manera que el magnífico trabajo que hacen queda reducido a unos pocos y además es difícil de actualizar. Las alternativas que les quedan a las personas con diabetes son las asociaciones de pacientes o el mundo digital, donde hemos visto cómo en los últimos años muchos comparten sus experiencias en redes sociales, en grupos de mensajería instantánea y en páginas web. Y aunque no es una enseñanza regulada, el boca a boca es una realidad que ayuda en el día a día de una persona que tiene diabetes. La tecnología a la que nos gusta referirnos permanentemente en este programa, por el gran cambio que está suponiendo para el día a día de una persona con diabetes, es una gran herramienta educativa. Más allá de las mejoras y de los avances, si una persona puede ver el estado de su glucosa directamente en su móvil, es sin duda la mejor manera de poder sacar sus propias conclusiones. Imaginen que una persona con diabetes acaba de comerse un plato de paella y al cabo de una hora ve cómo ese arroz ha impactado en su glucemia. Esto sin duda puede extraer una conclusión para una próxima vez, ¿no creen? En cualquier caso, hoy hablaremos de la autogestión en diabetes, de la educación, lo haremos con la educadora Maite Penalba. Conoceremos también la experiencia con diabetes de un joven que ha revolucionado las redes sociales con su discurso, Joan Tinoco, y viajaremos al norte para hablar de tecnología, como cada mes con el Jedi azucarado. Además, iremos al mercado para hacer la compra, que luego nos cocinará con todo su cariño la nutricionista Elisa Escorihuela, con la que hablaremos de las grasas saludables. Para terminar, Roberto Bonilla nos contará lo importante que es no perder masa muscular y los problemas que ocurren cuando esto pasa. ¿Empezamos? Arrancamos este segundo programa de Saludables con Diabetes para hablar de la autogestión y sobre todo para hablar de educación en diabetes con la educadora, enfermera y educadora del Hospital La Fe en Valencia, Maite Penalba. Maite, muy buenas, bienvenida.
Buenas tardes, Ángel, encantada de estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación una vez más de las cosas que te propongo, en este caso Saludables con Diabetes, para hablar de la importancia de la educación, que hemos conversado muchas veces en privado, pero me gustaría que esta conversación la pudiéramos llevar a lo público. ¿Hasta qué punto es importante que una persona con diabetes reciba educación e información para poder autogestionarse, que es de lo que hablamos hoy? Yo creo que es vital, es súper importante y de una escala de 1 a 10 pondría 10, porque toda persona con diabetes tiene que estar autogestionándose en múltiples decisiones diarias. Las visitas a los profesionales sanitarios son escasas al final del año, son 3 o 4 veces al año, puede ser, pero día a día hay múltiples decisiones que tiene que tomar respecto a qué tiene que hacer con la gestión de lo que come, el ejercicio que hace, el tratamiento que se administra, sobre todo si es insulina y tiene que ajustar, tiene que tomar múltiples decisiones y para todo esto pues no nacen enseñados. Cualquier persona que tenemos una patología necesitamos un soporte detrás para que nos acompañe y que nos guíe para poder ser autónomos, y creo que es de vital importancia porque está demostrado que eso mejora el control de las personas y previene complicaciones a largo plazo, que es de lo que se trata, porque trabajamos en diabetes sobre la prevención, entonces es vital, lo definiría como vital. ¿Y quién es la persona o el profesional sanitario encargado de llevar a cabo este tutelaje, esta formación, esta educación? Bueno, mayoritariamente somos enfermería. Está claro que también los profesionales médicos y también podrían ser los psicólogos o podrían ser los podólogos. Tenemos déficit de esto en la atención pública y por lo tanto pues realmente la carga asistencial sobre enfermería es sobre quien más recae, porque también podemos dedicarles más tiempo, y debemos dedicarles más tiempo, porque esto no son consultas de 10 minutos, son consultas de reflexión, de valoración y de cambiar conductas de autocuidado que son importantes de cambiar. Entonces, fundamentalmente en enfermería. Lo has comentado ahora, faltan educadoras. ¿Esta es la realidad que estamos viviendo? ¿Realmente falta profesional de la enfermería para acompañar a los pacientes? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué puede hacer la sociedad en general? Faltan porque partimos de una base en la que el título de educador no se puede obtener con una especialidad. Hoy por hoy se está trabajando en España, en algunas comunidades autónomas ya están más avanzadas, pero somos 17 comunidades autónomas, con lo cual cada uno tiene su sistema y funciona de una manera, unos más ralentizados, otros más deprisa, y está la titulación de la enfermera de práctica avanzada, y en el tema de diabetes también estaría en esta misma tesitura. Pero partimos de una base de que no hay una formación reglada, de que somos un poco más como amateurs todas, y llevamos, pues como yo, más de 20 años en educación terapéutica en diabetes, pero somos amateurs, somos aprendices día a día. Entonces, bueno, buscamos formación por donde la haya. Muchas veces el sistema no nos la proporciona y, bueno, esa es la primera laguna que tenemos. Y luego yo creo que el sistema sanitario o las diferentes consejerías, etcétera, todavía no están convencidos. Se habla mucho, se cacarea mucho de la importancia de la educación terapéutica en diabetes, de lo importante que es tener el paciente educado, pero la verdad es que no se invierte en ello. Y tampoco se perfilan las plazas, que es importante, pero claro, como no tenemos una titulación, la pescadilla que se muerde la cola. Luego en atención primaria, que es donde recae el grueso de la diabetes, como la diabetes tipo 2, el tiempo que las enfermeras de atención primaria disponen para atender a los pacientes es nimio, es muy, muy breve, 1 hora, 2 horas semanales. Eso no sirve para poder atender a toda la población que hay y para darle todos los contenidos que hay que darle en formación. Así que es un problema del que venimos hablando más de 20 años, que seguiremos hablando igual otros tantos años, que es una lástima y que ojalá cambiara, pero bueno, en estos momentos, en toda España, hay una encuesta que se ha hecho a educadoras en toda España para ver cómo está la situación. Esperemos que ahora en el próximo Congreso de la Sociedad Española de Diabetes se presenten los resultados y podamos tener una foto de cómo nos encontramos. En la Comunidad Valenciana lo hicimos hace unos cuantos años y era aterrador, éramos una miseria de número de personas educadoras en diabetes,
con parcialidad de tiempo dedicado a ello, muchas en consultas un día a la semana, sin espacios donde atender a los pacientes, a veces en algunos rincones del hospital. Bueno, partimos de muchos déficits y ya son muchos años los que vamos diciendo lo mismo. ¿Y por qué crees que no hay voluntad para cambiar eso? No vemos cambios. Si no hay cambios es porque algo pasa, no hay motivación para cambiarlo. Sí se habla de que es importante, pero la realidad sigue siendo la misma año tras año. Con lo cual, pues, nuestra queja, la voz en grito, pero ahí nos quedamos. Tendremos que ver si esto cambia de alguna manera, pero es verdad que lleva años enquistado esta cuestión y es obvio que una persona con diabetes, hoy lo comentábamos al principio del programa de hoy, ¿no?, de la cantidad de decisiones que tiene que tomar al cabo del día o al cabo de un año, le hacen necesario tener este contacto con el profesional sanitario, ¿no?, porque al final la educación está por ahí y muchos se autoeducan, ¿no?, hay una parte de autogestión, pero debería estar arreglada, como bien dices, ¿no? Reglada y formar a los formadores, que ese es el primer déficit, porque para poder formar hay que estar formado. Entonces, si de base ya partimos con una laguna en esto, pues a continuación ya viene el resto. Dicho esto, vamos a poner en valor el trabajo que hacéis, el que estáis haciendo algunas de las profesionales, las pocas que tenemos, la sociedad como tal, ¿no? ¿Cómo empieza una formación? ¿Por dónde empieza una formación? ¿Qué es lo que se le cuenta por primera vez a una persona que debuta con diabetes? ¿Qué es lo esencial? Bueno, pues lo primero es la acogida, la que hacemos, ¿no? Acoger al paciente, a la persona con diabetes, contarle en qué consiste la enfermedad, plantearle que esto se puede llevar bien y que vamos a ayudarlo a llevarlo bien, y a partir de ahí empezar a darle los conocimientos básicos. Una paciente con diabetes tipo 1, por ejemplo, en el hospital que debuta, empezamos por lo que llamamos el kit de supervivencia. Es conocimiento sobre lo que es la diabetes, lo que es los valores de glucosa correctos, los que debería de intentar conseguir, la medición de glucosa, ahora ya también intersticial y antes capilar, y en función de la situación. La técnica de inyección de insulina con el debut de tipo 1, porque es un paciente que va a llevar insulina y sí o sí va a tener que tratarse con ella, cómo gestionar la hipoglucemia ante la situación que se encuentre y cómo empezar a ajustar un poco sus dosis de insulina. Es mucho ya de entrada, pero es un kit básico de supervivencia, llamamos, porque si se van a su casa tras el ingreso y el debut, tienen que saber hacer las mínimas cosas. Hablarles de la alimentación, sobre todo de lo que no deben de tomar, como por ejemplo el azúcar, y qué cosas estarían ya fuera de la alimentación, tranquilizarles en ese sentido también, de que van a poder comer de todo, pero vamos a enseñarles en la siguiente. O sea, eso lo ponemos un poco como vamos por partes. Primero alimentación saludable y luego ya con pacientes que lleven pauta basal bolo, pues les tenemos que enseñar a contar los hidratos de carbono para ajustarse la insulina. Sobre todo porque ese aterrizaje, como dices tú, es un aterrizaje muy grande, sí. Muy grande y muy forzoso. Sí, crea ¿no? mucha confusión y al principio, cuando das tanta información, tienes que darla también por partes. Y luego comprobar las técnicas, comprobar que lo que han aprendido lo saben hacer y que lo controlan, que se vayan con seguridad. Demasiada información bombardea mucho y también puede dar la sensación de más gravedad o estoy muy perdido, ¿no? Cuántas cosas me están contando, ¡guau! Entonces, pues es paulatino, eso es la básica. Esto en diabetes tipo 1 y en diabetes tipo 2, porque nos gusta mucho hacer la diferenciación en saludables con diabetes, porque aunque la patología muchas veces es similar, realmente las personas muchas veces son diferentes, ¿no? O la forma en la que la enfocan. En diabetes tipo 2, ¿cómo es ese aterrizaje? Pues es distinto, porque el debut en pacientes con diabetes tipo 1 suele ser un poco más agudo, ¿no? Las situaciones de descompensación, y ahí sí que sienten la sensación de estar enfermos. Mientras que en diabetes tipo 2 el paciente puede estar viviendo ya con la diabetes durante años y ser diagnosticado de forma casual, no sentir la sensación de enfermedad y bueno, empezar a tener que tomar unos fármacos orales y decirle que hay que hacer dieta, que hay que hacer ejercicio. Bueno, pues todo esto en muchos casos ni se hace, tristemente,
Pues porque se les da el fármaco, se prescribe y no pasan a educación. Nosotros, tristemente, ahora nos estamos encontrando con pacientes en el hospital que llevan pauta intensificada de insulina, rápida y lenta, y empiezan a ponerse sensores, y cuando empezamos a verlos es la primera vez ahí. Antes no los habíamos conocido. Y estos pacientes tienen un montón de lagunas. Entonces, el contacto que tenemos cuando vienen a la formación del sensor nos da una opción muy grande, una situación de posibilidades muy grande abierta a darles un montón de conocimientos, porque lanzas preguntas sencillas de ¿cuál sería el objetivo de glucosa que deberías de tener antes de las comidas? Y puedes encontrarte respuestas de todos los colores. O mitos y entender cosas incorrectamente sobre la alimentación, esto está prohibido, aquello sí se puede. Un montón de cosas que de entrada con la diabetes tipo 2 son muy distintas. Pero ¿qué deberíamos de hacer de verdad? Pues poder tener la atención primaria a los profesionales que atienden a estos pacientes, captándolos de entrada para hablarles de la importancia de la prevención, porque diabetes no es solo azúcar, diabetes es colesterol, es hipertensión, es riesgo cardiovascular. El paciente cardiometabólico, no hablamos solo de azúcar. Y hay que entender que se tiene que trabajar desde el principio y tenemos que estar todos convencidos de ello, pero claro, hay que dar formación y hay que dar tiempo a los profesionales para poder hacer esto. Hablas de la alimentación, por lo poco que yo sé de diabetes, es una de las cosas que más demanda informativa generan. Las personas con diabetes quieren saber qué pueden comer, cuándo lo pueden comer, cómo lo deben de comer, tanto en tipo 1 como en tipo 2. ¿Cuáles son los conceptos básicos que debe saber una persona que a lo mejor no se está viendo ahora mismo y es recién diagnosticada y dice, bueno, ¿y ahora que voy a tener que cambiar toda mi forma de alimentarme y tal? ¿Qué es lo que les contáis? Bueno, yo creo que lo primero que tienen que estar tranquilos, que se puede comer muchas cosas, de todo en general, y lo que hay que evitar son los azúcares rápidos, los que suben la glucosa, nada más tomarlos suben la glucosa. Hay que indicarles cuáles son estos, hay que hablarle de los grupos de nutrientes y sobre todo dentro de los grupos de nutrientes de los que son responsables de elevar la glucosa de forma más inmediata en las siguientes 2 horas tras ser ingeridos, ¿no? En personas que llevan pauta con antidiabéticos orales, que no sean hipoglucemiantes, pues bueno, podemos tener una dieta saludable recomendada. Trabajamos mucho sobre el tema de la dieta del plato, que puede ser una dieta muy fácil de explicar a los pacientes, en la que ellos de una forma muy sencilla y sin utilizar casi ni los pesos, pueden elaborar su comida sin preocuparse mucho de si se van a equivocar en la cantidad, porque distribuyen un plato en 3 porciones, mitad es verdura y las otras 2 partes, una es para farináceos y otra es para proteínas, se les explica, y luego la fruta. Bueno, que hay que hidratarse, que hay que beber mucha agua, que, bueno, mucha agua, 2-3 litros al día, que es aconsejable. Y en aquellas personas que ya lleven tratamiento intensivo con insulina, que ya se ponen insulina rápida para las comidas, pues desde luego tenemos que enseñarles a contar las raciones de hidrato de carbono, porque hay que ajustar la insulina a lo que comen, no poner una dosis fija y fijar ahí una cantidad de comida. No, no comemos todos los días lo mismo, ni tienen el mismo aporte. Entonces tenemos que enseñarles a contar para poder administrarse la insulina en base a lo que coman. Bueno, eso es lo que cuesta un poquito más, porque nos lleva más tiempo, pero los talleres... Porque una cosa es la teoría y otra cosa es la Claro, práctica muchas veces, ¿no? Y sobre todo porque al final es todos los días. Lo que hay que intentar es interiorizarlos, visualizar ya hasta los volúmenes, para que cuando vean un plato digan, este plato para mí son 6 raciones, necesito ponerme X unidades de insulina por ración, pues en este caso me tengo que poner tantas. Y eso cuesta un poquito más, pero bueno, las sesiones en forma grupal son muy dinámicas, con materiales que apoyan la sesión, y yo creo que al final, aunque las repetimos, porque en la educación siempre hay que hacer repetición de lo enseñado, lo que enseñas tienes que volver otra vez sobre ello, reforzar, porque al final se va dejando de pesar y el ojo deja de pesar. Entonces, bueno, hay que insistir en eso porque les puede dar mucha flexibilidad a lo largo de su vida para poder elegir. En este Saludables nos hemos
comprometido a ir desmontando algunos mitos en torno a la diabetes, que esto siempre viene bien para el común de los mortales. Uno de ellos ya lo acabas de desmentir tú, que es de una persona con diabetes puede comer de todo, con mucho control y con mucha información, pero puede comer de todo, que esto es algo que sigue estando en el común de todos. Sí. Pero hay otra cosa también, que es la actividad física y el deporte, no sé si lo compartes conmigo, ¿no? Que hasta hace muy poco tiempo el deporte prescrito en personas con diabetes y con glucemias inestables era como muy tabú. ¿Qué se tiene que decir hoy en día de la actividad física y del deporte? Es otra parte fundamental, ¿no? de todo esto. Yo creo que se habla más de que se prescribe deporte de lo que realmente se prescribe. Se prescribe poco. Creo que se prescribe menos, porque no es tienes que hacer deporte, sino qué tipo de deporte sería el que sería más aconsejable para ti en función de tu situación personal. Es una persona que puede estar con más movilidad, con menos movilidad, con cierto tipo de problemas particulares, lo que se pueda potenciar en esa persona. Y luego, en función del tratamiento. Si lleva un tratamiento hipoglucemiante, hay que dar unas recomendaciones de qué hacer ante la práctica de ejercicio. Si no lo lleva, pueden ser diferentes las recomendaciones. Ya no te digo si lleva insulina, desde luego. Entonces, recomendar el deporte es estupendo, hay que hacerlo y hay que darle el valor al ejercicio en cuanto a la disminución del riesgo cardiovascular que eso va a suponer cuando perdemos perímetro abdominal, cuando perdemos grasa abdominal, porque eso va directamente a repercutir en un beneficio cardiovascular. Hay que explicarles y hay que hacerles entender bien que no es lo mismo un ejercicio aeróbico que un ejercicio anaeróbico, porque uno baja la glucosa y otro la puede elevar. Entonces, que a veces hay que intercalar ejercicio aeróbico con anaeróbico para que no tengamos hipoglucemias o hiperglucemias, ¿no? Después de. Y por otra parte, bueno, pues, ¿en qué momento del día sería mejor realizar el ejercicio? Pues depende de tu situación, porque hay personas que a lo mejor le requeriría mejor un ejercicio en un postprandial. Y en un momento de después de comidas, haz tu hora de ejercicio, tu paseo o tu bicicleta estática, lo que tú hagas. En otras personas, pues, por ejemplo, que estás con tratamiento con insulina, ¿cuánta dosis de insulina reducir en función de cuándo vas a hacer el ejercicio? ¿Es antes de la cena? ¿Te tienes que reducir dosis en la cena? ¿Es después de una comida? ¿Justo después de las primeras horas de la comida? Ojo, máxima actividad del ejercicio y máxima acción de la insulina. Puedes tener una hipoglucemia, vete con cuidado, reduce la insulina antes de esa comida. Lleva suplementos para ir tomando durante el tiempo que estás realizando el ejercicio. Pues no se puede generalizar, pero sí que se tiene que seguir prescribiendo el ejercicio, porque yo creo que está poco prescrito. ¿Cuántas variables en una entrevista de 15-20 minutos como estamos hablando? Ya. Es decir, escucharte a ti, si alguien por primera vez escucha algo sobre la diabetes y te está escuchando a ti por primera vez, de repente dirá que tengo que medir esto, que tengo que medir lo otro, que tengo que tener en cuenta. Eso es una carga tremenda, como para no hablar del acompañamiento, que es un poco de lo que estamos hablando en estos momentos. Entiendo que también hay diferentes fases a lo largo de la vida de una persona con diabetes, ¿no? Sí. El mes pasado hablábamos de el debut, que probablemente es el estreno, ¿no? La llegada a la diabetes. Pero a partir de ese momento del que has hablado ya, ¿qué otros momentos existen y cuál es vuestra función, vuestro acompañamiento? Nosotros no dejamos de acompañar porque seguimos, ¿no? Empezamos con el debut, eso tiene también un programa educativo por detrás que va teniendo unas fases con unos contenidos educativos en la primera fase, que es digamos, la fase de los conocimientos básicos, como decíamos al principio, por ejemplo en DM1 con el kit de supervivencia. Luego tenemos una fase de conocimientos avanzados en los cuales vamos aumentando estas cantidades de conocimientos progresivamente y vamos dándole más herramientas para que puedan seguir gestionándose. Y luego, por supuesto, el paciente sigue recibiendo las visitas de seguimiento o de déficit de control en el momento que tengan cualquier problema, un desajuste, algún problema de reincidente en hipoglucemias, de no ajustar bien, tener lo que sea, ahí estamos. Podemos volver a dar esas citas a demanda de la situación. Y, por supuesto, el seguimiento. Si todo va bien, nos felicitamos. Hay veces que llamas al paciente, lo ves en la visita y dice, bueno, ¿hablamos de algo? ¿Por qué? Porque está fenomenal. Y eso está fenomenal también. Y bueno, pues es que no se acaba ahí solo, es que tenemos que seguir reciclando. Entonces, al cabo de los años, esto es crónico.
al cabo de los años, pues se van teniendo que retocar y de actualizar, porque cada día tenemos cosas nuevas que ofrecer a los pacientes y todo eso es nueva formación que también tenemos que dar. No solo el kit básico o el avanzado que dábamos, sino que ahora vienen tecnologías aplicadas a la diabetes, que nosotros estamos dándoles unas formaciones específicas. Hablamos de un montón de tecnología que día a día está y que nosotros tenemos que estar al día para ponerlos a ellos al día y que ellos saquen el máximo partido. Esa es la gran vanguardia de nuestros últimos años, ¿no? Sí. Cómo ha evolucionado todo eso. Y por eso te quería preguntar también, Maite, ¿cómo estáis haciendo este trabajo? ¿Cómo se lleva a cabo la formación cuando hablamos de la tecnología? Porque ya has apuntado que efectivamente esto va cambiando permanentemente, Sí. pero, y también comentabas hace unos minutos que, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 2 es un momento en el que por fin os encontráis a lo mejor con algunas personas que hasta ese momento no os Sí. habéis encontrado, ¿no? Sí. ¿Cómo está siendo la relación con la tecnología y sobre todo cómo está ayudándoos la tecnología a vosotros, los profesionales? Pues yo diría que es fundamental. Yo ahora es como antes, ¿no? Antes pasábamos las consultas, teníamos una agenda y no teníamos ordenadores y hacíamos la visita pues de una manera u otra, ¿no? Y hoy no sabríamos hacerlo sin eso. Hoy tener un glucómetro que no valoremos la descarga de datos en una plataforma es como no sacarle partido a ese glucómetro. Hoy por hoy tener sensores que nos dan una visión tremenda de cómo está la situación a lo largo de los días en un paciente, que nos dan patrones y que podemos, en base a lo que estamos viendo ahí, dar consejos, reflexión para hacer cambios de conducta, para dar consejos y para que el propio paciente sea consciente de lo que le está pasando día a día, pues creo que es una maravilla tener esto. Exige, por una parte, nuestra formación y nuestra puesta al día para dársela a nuestros pacientes, y eso corre de nuestra cuenta y creo que es nuestra obligación, y al menos para mí es un gusto poder tener esto que ofrecer. Cuando tienes algo nuevo que ofrecer, siempre sientes la sensación de puedo darle algo mejor. No nos quedamos siempre en el mismo tipo de conversación, ¿no? Ahora, plumas inteligentes. Se me olvida ponerme la insulina y yo no sé si me la he puesto o no me la he puesto. Pues ahora tengo una pluma inteligente que te está diciendo cuándo te has puesto la última dosis de insulina y cuántas unidades. No te vas a olvidar porque te lo va a recordar. O pues bombas de insulina, que ya es el plus de la tecnología. Poder ofrecer a nuestros pacientes que tienen determinadas circunstancias un escalón más terapéutico con bombas, con sistemas que actúen con sensor y que ajusten la dosis de insulina y que permitan estos nuevos niveles de satisfacción, de control metabólico y de estar de tiempo en rango, de estar bien, de conseguir tener 0 hipoglucemias y mejorar el control metabólico, pues yo creo que no podríamos ya, sin tecnología ya no sabríamos, bueno, nos acostumbraríamos si pasara algo y tendríamos que volver al sistema que fuera, al pedal, ¿no? Pero bueno, es una suerte poder estar viviendo en esta época de tecnologías y disfrutar de esto para poderlo ofrecer. ¿Qué tipos de consejos les das a las personas con diabetes tipo 1 que empiezan a usar tecnología, tú personalmente? ¿Hay alguna cosa especial que les recuerdas? Oye, mira, no te obsesiones con esto, o no sé, ¿qué tipo de asesoramiento les das tú, particular, de Maite Penalba? Bueno, no sé, yo creo que de Maite Penalba particular no podría decir algo especial. Creo que en general cuando trabajamos con la tecnología les decimos que la tecnología no lo hace solo, que tienen que entenderlo, ¿no? No podemos decirle a un paciente, mira, toma este aparatito, te va a solucionar la vida, te va a dar un montón de información y vas a estar muy bien. No, esto no es solo, ¿verdad? Entonces, que tampoco se obsesionen con lo que van viendo, no sé, ahora por ejemplo, es que la flecha de tendencia del sensor me está subiendo ahora, tranquilo, estás recién comido, va a subir, luego bajará, luego se puede aplanar. Que vayan con calma, que vayan asimilándolo. Nosotros mismos nos ponemos los sensores, por ejemplo, y experimentamos en nuestro día a día, sin tener diabetes, qué es lo que pasa. Y a veces te entra un poco la sensación de, uff, pero esto, y yo no tengo diabetes y me está dando un valor, calma, a ver qué pasa. Y nos puede servir de referencia, porque a veces no podemos comparar un dato numérico con un dato numérico de un sistema con otro sistema. Me refiero, por ejemplo, la glucemia capilar con la glucosa intersticial. Tenemos que tener una referencia y esto me vale para tomar decisiones. Y eso es lo que importa, porque al final que sea el paciente el que utilice eso y saque partido. Con bombas de insulina, pues lo mismo, no lo va a hacer solo.
necesita tu apoyo, tu estar involucrado en la terapia, ¿no? Las bombas de insulina no ponen los bolos de las comidas automáticamente, tienes que estar tú aún, dentro de un tiempo lo veremos, pero está en proceso. Entonces, mientras necesites aprender cómo me tengo que cambiar la cánula, cómo tengo que hacer el purgado de la cánula, del sistema, la frecuencia de cambio, la rotación de las zonas, todo eso no lo hace la tecnología, lo haces tú. Y todo eso lo tienes que hacer bien para que esa tecnología funcione también bien. Y no intervenir demasiado cuando no me paro la bomba porque pita, no, déjala que actúe, ¿no? A veces darle confianza en la tecnología y a veces decirle que bueno, que le dé un margen de que está aprendiendo, de que está haciendo poco a poco su camino. Todo esto, evidentemente, cuando hablamos de diabetes tipo 1, porque la tecnología está muy extendida en diabetes tipo 1, pero en diabetes tipo 2 estamos a las puertas de esta llegada, de esta universalización también de la tecnología, ¿no? ¿Cuál es tu opinión personal con respecto a esto? ¿Cómo va a cambiar la gestión de la diabetes tipo 2 con la llegada de esta tecnología que tanto bien está haciendo en tipo 1? Pues no podemos esperar más que haga igual de bien en tipo 2. Es una población de personas con diabetes muy grande, pero poco a poco se irá haciendo más extensivo. Ahora de momento son unas características con pacientes que lleven terapia basal bolo, o sea, insulina en terapia intensiva, pero bueno, es que es una diabetes complicada en el sentido de que tiene múltiples dosis, como una persona con diabetes tipo 1. A nosotros, sinceramente, lo que te decía al principio, nos ha abierto una ventana de posibilidades de formar a personas con diabetes que no habían pasado por educación terapéutica, que no sabían ni contar hidratos y estaban poniéndose insulina en bolos, o que no sabían correctamente ajustarse a una dosis de insulina, o que no entendían un montón de cosas, que tenían muchos mitos en la mente, ¿no? Entonces, esto yo creo que no debemos de morir de éxito. La idea es que no sé realmente si la prescripción será desde atención primaria o será por parte de los endocrinos especialistas, pero si parte de los endocrinos especialistas y somos los enfermeros que estamos en el hospital los que tenemos que hacernos cargo de la formación de todos los pacientes con diabetes tipo 2 que lleven sensores nuevos, pues te puedo decir que le vuelve la avalancha. Entonces, si la prescripción se hace en atención primaria, seguimos con la laguna de la formación. Lo que, en mi humilde opinión, debería de ocurrir es que se formara a atención primaria en el conocimiento y en el manejo de estos dispositivos para que ellos a su vez lo hagan con sus pacientes y se pueda hacer homogénea la atención. No tienen por qué tener una atención un poco más especial aquellos que vayan al hospital y aquellos que no vayan al hospital pues que la tengan de un grado distinto o no. Creo que lo que importa es pues eso, seguir formándonos unos a otros en cadena para seguir formando a más pacientes cada día y que esto pues le dé beneficio a todos. Pero no podemos sobrecargar al sistema. En nuestro ámbito yo creo que desde el hospital con tu área de salud, trabajar en equipo con la atención primaria, formarlas y que esto repercuta en la formación directa de ellos a sus pacientes, porque se va a seguir extendiendo. Y ahora tenemos una prescripción en tipo de terapia basal bolo, pero si esto va aumentando, pues cada día es más. Y al final es un beneficio muy bueno para nuestros pacientes tener esta tecnología. A fecha de hoy sigue siendo una incógnita, ¿cómo va a ser eso, no? O... Estamos a la espera. No tardará mucho en saberse. Maite Penalba, muchísimas gracias por haber estado conmigo esta jornada hablando de la educación, de la importancia de la educación. Comentabas tú que va evolucionando todo y que se va actualizando todo. Ahora vamos de las grasas. Entiendo que tú también has cambiado el discurso a lo mejor en los últimos años, ¿no? Las grasas buenas de las grasas malas, ¿no? Todo esto ha evolucionado mucho, se demonizaban mucho antes y ahora se habla mucho más de que existen unas grasas saludables. Pues nos vamos a ir a la cocina de Elisa, que Elisa siempre nos prepara buenas recetas y nos va a hablar de esto, de las grasas que son saludables, también nos identificará cuáles no son saludables y nos da a entregar un par de recetas para que nos quedemos
con ellas. Muchas gracias, Maite. Te invito a que juntos veamos a Elisa en su cocina. ¿Vale? Estupendo. Ángel y amigos de Saludables, ser bienvenidos a mi cocina. Hoy os traigo un tema que genera un montón de controversia y es el tema de las grasas, que si tenéis cierta edad sabéis que durante años han estado demonizadas. De hecho, en la década de los 90 pues aparecieron multitud de alimentos light, pero ¿realmente las grasas son tan malas como pensamos? Hoy te lo cuento todo. Pues bien es cierto que durante los últimos años hemos estado aprendiendo muchísimo de nutrición y es que antes realmente tampoco se investigaba tanto. Entonces pensábamos que las grasas pues eran todas malas, pero realmente podemos diferenciarlas en dos grandes grupos que los vamos a llamar las grasas buenas y las grasas malas, porque debemos de reconocer que la grasa es un macronutriente imprescindible para nuestra salud, porque por una parte es la gran reserva de energía que tiene nuestro cuerpo y además es que interviene en multitud de mecanismos hormonales, por lo tanto es muy necesaria, eso sí, siempre manteniéndola en los niveles adecuados. Como te decía, dentro de las grasas podemos diferenciar en las que son más perjudiciales para nuestra salud y las buenas. ¿Cuáles son las malas? Pues las grasas malas vamos a llamarlas o decir que son las grasas saturadas, que las vamos a encontrar en prácticamente todos los alimentos ultraprocesados, como pueden ser las hamburguesas, las pizzas, las salsas. Hay que tener cuidadito y siempre hacer una buena lectura del etiquetado porque ahí siempre vas a encontrar la realidad del producto. También podemos encontrarlas en todas las carnes procesadas, en los quesos curados, en los lácteos enteros, recuerda que son los enteros. Y por otra parte tenemos otra grasa, que es la que a mí peor me cae de todas, que es una grasa que en la naturaleza en sí no existe. Se llama grasa trans. Y esta la podemos encontrar en multitud de alimentos, también precocinados, pero sí que es verdad que hoy en día la industria está tratando de cambiar este tipo de grasas por otras más saludables. Por ejemplo, podrías encontrarlas en las palomitas de microondas, en las pizzas, en los helados, pero recuerda, nadie te va a engañar si haces una buena lectura del etiquetado y recomendarte que si estás buscando las grasas trans, no solo te las van a denominar como trans, sino te las van a denominar también como grasas parcialmente hidrogenadas. Pero, ¿qué hay de las grasas buenas? Las grasas buenas, bueno, son maravillosas y las vamos a encontrar en alimentos como el aguacate, ¿vale?, que es rico en ácidos grasos poliinsaturados omega 3, al igual que los pescados azules. El salmón, el bonito, las sardinas, los arenques son una fuente fundamental de omega 3. También podemos encontrar esta fabulosa grasa en los frutos secos. Y no solo pienses que en las nueces, sino que también los pistachos, avellanas, almendras, vamos a encontrarlas en muchos sitios. Aquí os he puesto un ejemplo que no es una legumbre, es una crema de cacahuete, pero también es rica en ácidos grasos poliinsaturados. Recuerda que si la vas a consumir, siempre sin azúcar. Y por supuesto, el ácido graso monoinsaturado, que es el aceite de oliva, que si es un aceite de oliva virgen extra, pues muchísimo mejor. ¿Qué es lo que vamos a cocinar hoy? Pues hoy había pensado en una receta un poquito más exótica. Nos vamos a ir a Hawái de viaje para introducir estos ácidos grasos poliinsaturados, monoinsaturados en una receta maravillosa, muy callejera y muy colorida, que es el poké. Y vamos a hacer dos versiones. Vamos a hacer un poké de salmón con un arrocito integral. Sabéis que siempre que os recomiendo que los cereales sean integrales, el grano completo con toda su fibra. Pero además, para aquellas personas que quieren cuidarse, que quieren regular los niveles de azúcar en sangre, vamos a hacer una versión muy bajita en carbohidratos con la coliflor. Hoy vamos a preparar un poké también con colirroz. Pues vamos a por ese poké que, como te comentaba, es una comida hawaiana callejera muy colorida y muy saludable, porque la base es un arroz que se marina con un vinagre de arroz también y que se le va a agregar
todas las verduritas que tengas, cuanto más verduras mejor, o sea que fíjate que es como la base del concepto de alimentación saludable, cuanto más color mejor, al cual le añadiremos un pescado que va marinado también en crudo, por lo que debemos de tener en cuenta congelar al menos durante 5 días. Antes la recomendación era 2 días, pero hemos aumentado esta recomendación y además lo vamos a aderezar con frutos secos, bueno, vamos a añadir todas esas grasas saludables con su aguacate, añadiremos también el edamame, que ahora te contaré qué es por si no lo conoces, y vamos a condimentar también con otros aceites como el aceite de sésamo, que tenemos aquí un poquito que pondremos para aromatizar, y la salsa de soja. Así que lo primero que tenemos que hacer es cortar verduritas. Por ejemplo, empezaremos por la zanahoria. Aquí te recomiendo que, ya que te pones, pues que lo hagas bonito, porque al final estos platos lo que dan es mucha alegría. Entonces, si te lo decoras bien bonito, bueno, pues te lo vas a comer más a gusto, porque como siempre te digo, comer saludable no es aburrido, puede ser sabroso, puede ser divertido, y esta es una de esas recetas que sin duda, vamos, no va a dejar indiferente a nadie. Vale, vamos a cortar y vamos a ir preparando todos nuestros ingredientes, como por ejemplo la zanahoria, que sabes que además es una fuente de vitamina A fantástica para nuestra salud ocular. No hace falta que cortes muchísimo, bueno, dependiendo de los que vayáis a ser, pero vamos a cortar una zanahoria entera y así tendremos para 2 pokés. Como te comentaba, uno normal con su arrocito integral y otro bajo en hidratos de carbono con nuestro colirroz, que ahora te explicaré también cómo se hace, porque es divertidísimo y lo puedes utilizar para cientos de recetas. Yo, una verdurita que me gusta mucho y que da también muchísimo color son los rabanitos. Fijaros que ese rosa, ese blanco de dentro le da mucha alegría a los platos. Y además tiene ese puntito picante que me gusta tanto. Vamos a cortar un par y dejarlos preparados. Como verás, es una receta que es tan solo cortar, organizarte bien en la cocina para tenerlo todo preparadito y en el último momento lo puedes montar. Y encima no necesita nada de fuego. Por lo tanto, que si quieres cocinar con niños, pues bueno, tú simplemente tienes que cortar las cositas y que ellos te ayuden a montar este plato tan divertido, que también a su vez es una manera estupenda para introducirlos y que prueben muchísimos más alimentos, que hay veces que a los niños les cuesta. Vale, pues ya tenemos nuestros rabanitos, vamos a cortar también el pepino. Evidentemente todo bien limpio, ¿vale? Todo bien limpio, vamos a buscar una zona aquí. Todo bien limpio, y las tablas y los cuchillos, que la higiene en la cocina es muy importante. Yo, por ejemplo, mucha gente me pregunta, ¿pero el pepino con, sin piel? Pues si puede ser con piel mucho mejor, la limpias bien. Yo incluso utilizo unos cepillitos de cocina para limpiarlo y queda fantástico. De esta manera vamos a tener más fibra en nuestra alimentación. Ahí ya tenemos nuestro pepino preparado y es que ya casi prácticamente vamos a montar nuestro poké. Porque por un lado tenemos nuestro arroz. Recuerda, arrocito integral siempre mejor, porque además de esa fibra también va a tener más nutrientes que los arroces que están refinados. ¿Vale? Entonces, aquí la base de nuestro poké será el arroz, que vamos a dejar aquí ya preparadito. Pero claro, ¿qué nos falta? Pues marinar el pescado. Que si no eres muy amante de los pescados en crudo, podrías utilizar, por ejemplo, un bonito o un atún en aceite o al natural, ¿vale? Si te da un poquito de cosa. Para hacer el atún, simplemente es como hacer un tartar. Lo primero que haríamos sería congelarlo, como habíamos hablado, y le vamos a quitar la piel y las espinas. Este ya viene sin espinas, pero yo le voy a quitar la piel. Vamos allá. Le cuesta un poquitín, pero con paciencia sale estupendo. De hecho, en la cultura japonesa se comen hasta la piel. La hacen a la plancha, mira, sale fenomenal y ya lo tenemos listo. Y ahora lo que vamos a hacer es cortarlo en daditos. ¿Vale? Con cuidadito, vamos cortando. Incluso si el pescado está un poquito congelado, pues te va a ser más fácil el hacer estos cortes
y que te queden muy limpios, porque realmente, como decía, es un plato muy visual que muchas veces me preguntáis, pero ¿y esto sirve para llevarlo en tupper al trabajo? Bueno, pues en este caso te recomendaría que no, que para el tupper siempre mejor alimentos, en lugar de crudos, cocinados, porque los alimentos crudos, pues bueno, tienen más probabilidad que se contaminen durante el trayecto. Así que fíjate, esto ya lo tenemos casi. ¿Y cómo lo vamos a marinar? Pues con un poquito de salsa de soja, un poquito de aceite de sésamo y ya lo tendríamos. Lo dejamos ahí reposar mientras montamos el resto de ingredientes y te los explico. Y vamos allá, porque también te quiero hablar del aguacate, que tiene esa fama de el aguacate engorda, no para nada, el aguacate es rico en omega 3, que es una grasa, sí, pero decíamos que era una grasa buena. Pues este tipo de grasa nos ayuda a reducir la grasa visceral, que es la que está entre las vísceras, de manera que estamos previniendo enfermedades como la cardiovascular, la diabetes o dislipemias. Fijaros, vamos con el salmón, que hablo más que cocino. Vamos a añadirle un poquito de salsa de soja, aceite de sésamo al gusto. Fijaros que yo le voy a poner un poquito porque tampoco quiero que se pierda el sabor del salmón. Y vamos a cortar ahora nuestro aguacate maravilloso mientras esto reposa un poquitín. Lo dejamos aquí y cortaremos nuestro aguacate. Córtalo como quieras, a daditos, a cuadraditos. Yo no sé cómo lo voy a cortar, casi que está complicado siempre los aguacates porque no sabes cómo te van a salir, si muy blanditos, es bastante complicado. Yo lo voy a pelar y lo sacaremos a cuadraditos. Tampoco te lo voy a poner muy difícil si es tu primer poke, pero es que podrías hacer hasta un abanico con el aguacate que quedan muy divertidos. Este está medio, si quieres vamos a intentarlo, a ver cómo queda. Medio está, pero bueno, sí, a mí me gustan mucho más cremosos, pero mira, con toda su grasita, vamos a dejar aquí aparcado. Y como te decía, también vamos a poner el edamame, que es súper típico en un poke, y que el edamame no es otra cosa que la soja, es la soja fresca, por lo tanto es una fuente de proteínas de origen vegetal fantástica. Ya sabes que siempre os recomendamos introducir más legumbres en la alimentación y, ¿por qué no?, introducir pues una forma distinta, que no sean ni las lentejas, ni los garbanzos, ni las alubias, sino pues, por ejemplo, la soja fresca, que además a los niños les encanta. Vamos allá. Entonces tenemos nuestro platito de arroz, ¿vale? ¿Qué es lo que haríamos? Añadir un poquito de salmón por un lado. Bueno, esto huele. Ahora pondremos el aguacate, otra fuente de ácidos grasos omega 3, que encima, bueno, es que está riquísima y le da un sabor espectacular. Añadiremos la zanahoria, ¿ves que muchísimo color en el plato, que es lo maravilloso de estos pokés, y muchísima variedad de verduras. Cuantas más tengas, pues mucho mejor. Añadiremos también el rabanito, que le da ese toquecito además también picantito, un poco de pepino, bien de color, una maravilla esto. Y nuestro edamame, que a mí me gusta que se siga viendo un poquito el arroz para que sepamos. Mira qué pasada y qué maravilla. Oye, y tendríamos ya un platazo de lo más saludable, pero ¿qué nos faltaría? ¿Queremos más grasas saludables? ¿Queremos un poquito más de proteínas? ¿Queremos un poquito más de fibra? Pues podríamos añadir nuestros frutos secos. ¿Cómo los puedes añadir? Yo siempre te recomiendo que los frutos secos al natural o tostados, siempre sin sal, y procura que no sean fritos. Por ejemplo, podemos darles unos cortecitos para que no te molesten al tomarlos, porque como verás es un plato que se mezcla todo y ya lo tenemos listo. Mira,
colocaremos por aquí, podemos colocar otro poquito por todo. Y si te gustan las especias, yo te recomiendo que este plato lo hagas con cilantro, que le da un toque súper especial. Como curiosidad del cilantro, te cuento que hay personas que les sabe a jaboncito. Y eso es por un polimorfismo genético, o sea, la culpa la tiene la genética. Así que mira qué espectacular queda el plato. Con todo este desorden, ¿qué podemos hacer? Pues habrá que preparar el plato igualito, ¿vale? Un poke, pero bajo en carbohidratos. Pues allá vamos con nuestro poke de coliflor, que es súper sencillo y que te va a sorprender hasta si no te gusta la coliflor, porque nada tiene que ver una coliflor hervida que saca esos aromas azufrados a la coliflor en crudo. Está buenísima, dale esta oportunidad porque te va a encantar. ¿Y cómo se hace el colirroz? Sencillo, 2 instrumentos o un instrumento, una coliflor. Mira, vamos a cortar un trocito y verás lo que va a pasar cuando la rayemos. Vamos a hacer como una especie de arroz por la parte gordita del rallador. Mira nuestro arroz. Qué pasada y qué maravilla, pues va a ser la base de nuestro poke. La marinaremos con nuestro vinagre de arroz, que se me ha olvidado ponerlo antes. Y ya montaremos nuestro plato, un plato que además es riquísimo en fibra para aquellas personas que sufren estreñimiento, que quieren mejorar su alimentación, sabes que es preventivo de enfermedades como el cáncer, la diabetes. Necesitamos fibra, bien de fibra. Además es que la coliflor tiene sustancias antioxidantes maravillosas. Así que yo me quedo aquí rayando la coliflor y ahora enseguida te enseño cómo ha quedado nuestro colirroz. Pues ya tenemos nuestro colirroz, Ángel. ¿Qué te parece? Es una maravilla, parece arrocito. Mirad qué textura. Y ahora lo que vamos a hacer ya es montar nuestro poke, que es tan sencillo como vamos a coger nuestro colirroz, lo vamos a poner de base. Ya veis qué plato tan ligero, bajo en calorías, rico en fibra, sustancias antioxidantes, vamos, por todos sitios. Ahora sí, vamos a ponerle ese vinagrito de arroz, que le da ese puntito diferente. Hay personas que no les gusta mucho, ¿vale? Pero sí que es verdad que le da un toque más asiático. Y ya es montar nuestro plato. Cada uno lo monta a su rollo, como le gusta. Ponemos nuestro pepino, la zanahoria, igual que el otro, ¿vale? Simplemente estamos cambiando esa fuente de hidratos de carbono por otra fuente de hidratos de carbono, pero que es que en esta ocasión tiene tanta agua, porque la coliflor tiene tanta agua, bueno, que se reducen muchísimo los carbohidratos. Podríamos poner nuestro edamame, veis que cada uno sale de una manera. Vamos a poner también nuestro rabanito. Nos quedaría poner el aguacate y el salmón en este caso, o si quisierais podríamos poner el atún y nuestros frutos secos. Mirad, vamos a ver. Salió a la primera, a la primera. Vamos a ponerle un poquito de aguacate, que en esta ocasión se pela divinamente. Voy a hablar demasiado rápido, ya verás. No, está un poco más blandito por abajo. Cortamos, podéis, mira, si os da un poquito de miedo el hacer abanicos o cortar bonito, no es necesario. Simplemente hacer unos cuadraditos, bien, de omega 3, ahí lo tenemos, sin ningún miedo. Nuestro salmón, allá vamos, y mirad qué estupendo plato, fuente de proteínas de calidad, grasas saludables y bajito en carbohidratos, pero eso sí, muchísima fibra. Toque especial de la casa con más frutos secos, nuestro cilantro y ya, Ángel, solo me queda decirte, ¿grasas sí o no? Grasas sí, pero de las saludables. Tenéis que probar este delicioso poke o este, con carbohidratos o sin carbohidratos. ¡Nos vemos!
Joan Tinoco Sellés. Si yo les digo este nombre, posiblemente no sepan de quién estoy hablando, pero si digo Joan DV Loc, posiblemente más de 54.000 personas, que son los seguidores que en esa cuenta social tiene, sí que empiezan a identificar de quién se trata. Joan es un joven valenciano que tiene diabetes, que debutó cuando tenía 2 años y que hoy llega a Saludables para contarnos su experiencia con diabetes. Joan, bienvenido. Muy buenas, Ángel, muchas gracias. Muchas gracias a ti por aceptar la invitación de Saludables con Diabetes. Es un placer. Vamos a conocer un poco tu historia, por lo menos es el interés que yo tengo. Son muchos los seguidores que tienes en redes sociales, yo te conozco por redes sociales, Sí. como muchas otras personas que tienen diabetes, pero decía yo que tu debut es en el año 1996. Correcto, a los 2 años. A los 2 años. Claro, tú ahí no recuerdas nada de cómo fue, pero te habrán contado. ¿Qué te han contado de aquel momento? Y de hecho el primer recuerdo que tengo yo de la diabetes es escondiéndome tarroncitos de azúcar cuadrados que había antes y mi madre diciéndome, pero niño, ¿qué estás ¿Ya haciendo? con 2 años? ¿Con la inconsciencia de 2 No, años? eso serían 4 o 5 años, pero eso es lo que recuerdo, ese es mi primer recuerdo de la diabetes. Y lo que sí que me han contado mis padres son las dificultades que pasaron en aquel entonces. Lo que comento es, si a día de hoy ya hay desinformación y mala información, en aquel entonces aún había mucha más. Y entonces eso requirió que mis padres se implicaran un montón en el tratamiento y en aprender ellos sobre diabetes, no en dejarse en manos de otros, sino en aprender ellos sobre la diabetes y a cómo tratarla. Te he leído en algún sitio que el ejercicio que hicieron fue muy humano, muy apasionado y muy difícil. Sí, mogollón de difícil, y porque además se encontraron con dificultades no solo ante la diabetes, sino ante los hospitales y demás, que por el desconocimiento que tenían o por el mal tratamiento que daban. Y tuvieron ellos que insistir muchísimo a obtener un buen tratamiento. Eso a los 2 años de edad. Sí. Pero vamos a ir pasando etapa por etapa. Quiero preguntarte por la etapa escolar, donde empiezas tú a tener un poquito más de conciencia. ¿Qué recuerdas tú de la etapa escolar con diabetes? Pues lo que más recuerdo es que mi padre y mi madre me incitaban mucho a hacer deporte. No de manera obligada, sino que pues, yo quería practicar fútbol o natación o baloncesto, cualquier cosa, y me apuntaban a todo, nunca me dijeron que no, porque la diabetes no te tiene que frenar a hacer nada. Todo lo contrario. Gracias a eso a día de hoy pues no soy sedentario, soy bastante activo y me ha ayudado mucho en el control de esta enfermedad. Importante desde el principio hacer actividad física. Mogollón. Es uno de los pilares base para un buen tratamiento y un buen cuidado de ella. De la relación con tus compañeros o del colegio y tal, ¿qué recuerdos tienes? ¿Cómo trataban tu diabetes? No sé si la conocían o no la conocían. Sí, porque yo creo que es importante que tu círculo cercano conozca tu condición. No porque tengas que gritar a los 4 vientos, oye, tengo esto o aquello, sino porque si son gente que pasa tiempo contigo, es muy importante que sepan lo que te está sucediendo. En este caso, mis amigos lo sabían y como mis padres no me impedían hacer nada, iba a cumpleaños, comía la tarta de cumpleaños, me iba de excursión, practicaba deporte. Lo recuerdo muy bien y siempre fue muy aceptada en mi círculo. ¿Tus padres tenían buena relación con el colegio? ¿El colegio ayudaba en ese sentido o cómo? Pues algunos sí, hubo una profesora muy buena que sí, que se implicó mucho, y hubo otros que todo lo contrario, que por miedo pues rechazaron cuidarme o no querían que fuese y bueno, pues se tuvieron que hacer cargo mis padres. Pero por lo que dices, nunca te limitaron ni tus padres ni tu entorno, nunca te limitaron a nada, ¿no? A nada, en absoluto, todo lo contrario. Que es importante este contrario. mensaje. Es súper importante. Cuando una persona tiene diabetes, no tiene límites realmente, ¿no? La diabetes, lo bueno y lo malo que tiene es que si no la cuidas sí que te frena mucho, pero si la cuidas no te va a frenar en absolutamente nada y vas a poder hacer exactamente lo mismo que si no tuvieras diabetes. Diagnóstico, etapa escolar, luego llega una etapa complicada. La adolescencia, yo tengo en ¿no? casa uno ahora mismo, la adolescencia. Sí. La adolescencia es una etapa difícil, ¿no? Sí. Coincidirás conmigo. Para todos y para todas en general, yo creo que sí. ¿Y tú cómo la viviste personalmente? ¿Qué recuerdas de aquello? Bueno, difícil, como ya has comentado, pero respecto a la diabetes, mira, aprendí a hacerme cargo yo de mí mismo. Y justamente viene enlazado en lo siguiente, yo en aquel entonces salía con una chica, yo era consciente que era dependiente y dije, no sé con quién hablar porque mis amigos tienen mi edad y no me van a dar una buena respuesta, y con los padres sabes que en la adolescencia igual no es el mejor compañero para comunicarse, llevar algo. no. Y dije, pues voy a buscar un libro de alguien que sepa más que yo, quiero conocer a alguien más inteligente. Y fui a una biblioteca y lo vi en la estantería, El arte de amar de Erich Fromm, enseguida. Y este hombre citaba a Kant, que es un peñazo, pero en aquel entonces tenía mucha razón, que decía, sustituyas aquí la palabra hombre por persona, pero decía, ningún hombre debe ser el medio para que otro hombre alcance sus fines. No tengo que necesitar a esta persona para ser feliz. Y eso lo trasladé también a la diabetes, que yo no tenía que necesitar a mis padres para cuidarme, no tenía que necesitar a nadie, era yo el que se tenía que hacer cargo de esto. Y desde adolescente yo salía, cualquier cosa, me iba de viaje, pero me hacía yo cargo. Y eso me ayudó muchísimo a controlarla y a que no me impidiese hacer absolutamente nada.
¿Crees como yo, y ya te doy mi opinión, que las personas que tenéis diabetes maduráis antes que las personas que no tienen diabetes? Es decir, ¿los jóvenes con diabetes sois más maduros, más responsables que los que no tienen diabetes? Te entiendo lo que dices, pero si te cuidas, porque es una responsabilidad añadida, que igual otra persona no tiene. Entonces, si cumples con esa responsabilidad, sí, evidentemente maduras, porque cuantas más responsabilidades cumplas, más maduro llegas. No, el ejemplo de lo que acabas de contar es de plena madurez. No sé cuántos años tenías en ese momento, del capítulo 16, del que estabas hablando. 18, pero vamos, sí. ir a buscar, simplemente el hecho de ir a buscar un libro, a mí ya me parece algo bastante llamativo, ¿no? Bastante llamativo. Hablas permanentemente de tus padres. Yo te he escuchado varias veces hablar de tus padres. Y recientemente en el Experience Day también nos diste una charla magistral bueno, a los padres y madres de niños que tienen diabetes. Me gustaría que nos dijeras qué consejos les darías a esos padres y madres que ahora mismo pueden estar viéndote, que tienen niños o que tienen niñas con diabetes recién diagnosticado, con unos años de diagnóstico. ¿Cuál es el ABC? ¿Qué es lo que pueden...? En primer lugar, lo que estamos hablando, que quede bien claro que la diabetes no les tiene que impedir hacer absolutamente nada. Eso que lo tengan súper claro. Con esa base ya clara partimos de todo lo demás. Algo que me encuentro con muchos problemas de papás y mamás es que su hijo no se cuida. Yo lo entiendo que es un problema muy gordo y están asustados y asustadas, pero lo último que necesita un niño es a su padre o a su madre encima diciéndole cuídate, contrólate, porque se va a agobiar más. Si el chaval ya está o la chavala ya están agobiados, lo último que necesitan es un agobio externo que les llegue a eso. Entonces es un cambio que requiere de tiempo y lo mejor para producirse un cambio es predicar con el ejemplo. Un buen cuidado, una alimentación sana, hacer ejercicio, porque también es un poco diferente si el papá o la mamá le está diciendo tienes que practicar deporte, tienes que comer bien, si el papá o la mamá no comen ni practican actividad física y no requiere ir al gimnasio o lo que sea, sino no llevar una vida sedentaria. La cosa no es tanto hacerlo bien como no hacer cosas mal. Parte más de eso, que no hagan cosas mal en casa y le enseñan al niño o a la niña un buen ejemplo. Entiendo por lo que dices que los padres, y como dice un amigo nuestro que es Iñaki Lorente, psicólogo con diabetes, los padres deben de estar de lado, pero no, o sea, deben estar presentes, pero un poquito de lado. Correcto, son modelos de conducta, pero no conductores. Tienen que dejar, le tienen que enseñar las responsabilidades al niño o a la niña, pero tienen que dejar que las lleve a cabo. Si tú exiges responsabilidad, tienes que darle libertad para que la lleve a cabo. Si no, no va a poder nunca ejercerla. Porque también hay derecho a equivocarse, entiendo. Por supuesto, nos equivocamos de adulto, no nos vamos a equivocar de adolescente, vamos. Y hay aprendizaje en ese equivoco, Por ¿no? supuesto, sin equivocación creo que no hay aprendizaje. Joan, ¿qué recuerdas de tu etapa universitaria? Hemos dejado la adolescencia a un lado, luego llega un poco el periodo en el que uno empieza a pensar a qué se quiere dedicar, qué quiere hacer. ¿Cómo fueron esos años? Pues yo no fui a la universidad, yo me puse ya a trabajar. ¿Directamente? Hice un grado superior de actividad física y me saqué la titulación de socorrista y bueno, y más cosas. Me fui a Mallorca a trabajar de socorrista, estuve un tiempo por allí, muchísimos más trabajos y lo que recuerdo son eso, las dificultades de cuidar de la diabetes mientras trabajas. ¿Mientras trabajas? Mientras trabajas, que de eso no se habla mucho, pero es difícil porque hay distintos trabajos. Pero en trabajos precarios, por ejemplo, repartiendo comida, de socorrista, etcétera, dificulta muchísimo un buen cuidado de la diabetes y de hecho a mí me resultó muy complicado. Lo que hacía era tratar de llevarla de la mejor manera posible. No lo hacía perfecto y lo sé, pero es que era literalmente imposible hacerlo perfecto. ¿Te preguntaban si tenías diabetes los contratantes o no? Pues mira, por ejemplo, en algún trabajo yo tuve problemas porque cuando estaba alto pues tenía que ir al baño igual cada 5 o 10 minutos, yo estaba dependiente en unos grandes almacenes. ¿Qué pasa? Cuando era temporada alta, a mí no me dejaban ir al baño cada 5 o 10 minutos y a veces lo necesitaba y era un problema. Y esa es una realidad que tenemos. Lo ideal sería una cosa, pero la realidad dista mucho de eso y hay que hacerle frente. Entonces, necesitaba el trabajo, tenía que llevarlo como pudiese y la mejor manera pues era eso, intentar controlarme, no perfecto, pero tampoco mal. Sí, es verdad que falta un poquito de conciencia, ¿no?, social con respecto a la También por gestión. falta de visibilidad. También por acuerdo. falta de visibilidad de que se conozca más, pese a lo que muchos expertos lo consideran una pandemia, la diabetes, de tanta gente que la tiene muchísimo desconocimiento, es algo que siempre... Conocer cómo es el día a día, ¿no?, de una persona Sí, con diabetes, ¿no?, de correcto. las decisiones que tiene que tomar, Correcto. cómo se tiene que autogestionar, que hoy es el eje del programa, porque al final más del 90% o el 95% del tiempo estáis vosotros tomando decisiones, ¿no? Totalmente.
Y para cualquier pequeño cambio que hagas en tu día a día o cualquier cosa que hagas, tienes que tomar una decisión respecto a la diabetes. Joan, cuéntanos a qué te dedicas actualmente, qué es lo que haces, aparte de tener una cuenta exitosa de la que hablaremos ahora en redes sociales, pero más allá de eso, Joan Tinoco, ¿a qué se dedica? Pues sobre todo estoy enfocado en la creación de contenido para Internet, tanto en mi Instagram, en mi TikTok, en YouTube. Estoy todo el día haciendo prácticamente vídeos y hablando con la gente online desde España a cualquier parte del mundo, y es en lo que me quiero enfocar, en lo que estoy ahora 100%, vamos. Ahora veremos aquí sobre impresionado la cuenta para que tengas Muchas más gracias. seguidores y vayan aumentando. Pero a mí me ha llamado la atención, o me llamó la atención el día que te descubrí, que utilizas el humor como vía de comunicación. ¿Por qué? Más que como vía de comunicación, como vía de entrada, porque creo que es muy fácil que la gente, llegar a la gente con el humor, y más cuando son cosas que no son graciosas. Porque mucha gente puede caer en la parte depresiva o mala porque nadie quiere tener diabetes, evidentemente, pero hacerlo con humor te ayuda a llevarlo mucho mejor, porque es una carta que no podemos cambiar, no la hemos elegido, pero nos ha tocado. Entonces, si no lo podemos cambiar, vamos a tratar de hacerlo de la mejor manera posible, que es lo que en nuestras manos no está tener o no tener diabetes, nos ha tocado, pero en nuestra mano sí que está hacer algo bien o hacerlo o llevarlo de la peor manera posible. Son opciones, ¿no? Es decir, uno Son puede optar opciones. por una cosa o por otra. Tú has optado por el buen rollo y Lo que está en tus manos, llevarlo de la mejor manera posible. es una forma, al final va calando ese mensaje, ¿no? Sí. ¿Cómo es tu relación con la comunidad? ¿Qué es lo que Muy destacarías? ¿Qué es lo que te dicen la gente cuando te escriben? De la comunidad es lo que mejor me llevo de Internet, la verdad, conocer a gente increíble, y muchos papás y mamás pues me dan las gracias por la ayuda, y muchos chavales también por visibilizar, por tener un referente de que lo lleve de buena manera, porque al final cuando tú tienes un problema, si te lo comes tú solo tienes esa realidad, no conoces nada más, y va a ser mala porque es una mala noticia, pero si ves a alguien que lo lleva bien, el mundo se amplía, no te quedas solo ahí parado, ves que hay mucho más. Por tanto, Joan, ahora que nos has hablado del humor, ¿cuál sería la recomendación que tú le harías a una persona con diabetes, independientemente de su edad, ahora mismo? Que está en sus manos llevarlo bien o llevarlo mal. Son ellos y ellas los que pueden hacer algo porque la vida les funcione mucho mejor o les funcione mucho peor. Entonces, que se enfoquen en hacerlo bien. Joan, el buen humor evidentemente es la bandera de todo lo que estás haciendo a nivel de comunicación en diabetes, pero también a veces vemos tu parte más reivindicativa, porque hay cosas también, aprovechando que tienes esa comunidad, que quieres denunciar, ¿no? Ahora mismo, ¿qué es lo que te gustaría poner en valor? Por si, imagínate que, no sé si será el caso o no, pero oye, hay algún político que tenga poder de decisión y quiera escuchar a las personas que tienen diabetes como tú en su acceso, ¿no?, a las diferentes cuestiones. ¿Qué les dirías? Pues básicamente que se facilite el acceso a los insumos y que el tratamiento no sea tan complicado de conseguir para los pacientes. Más fácil imposible. Por cierto, quiero preguntarte, ¿tu relación con la tecnología actual cómo es? Muy buena, vamos, trabajo con ella, por eso, perfecta. ¿Y con la tecnología asociada a la diabetes? Quiero decir, tú habrás visto, claro, hace muchos años que debutaste, Sí. Por lo menos en los últimos 6, 7, 8 años ha habido una revolución tecnológica importante. Totalmente. ¿A ti te ha cambiado realmente la vida? Sí, bastante. Pese a que yo ya llevaba un buen control, lo que me ha dado es calidad de vida. He ganado tiempo, he ganado facilidad de controlar la diabetes, con lo cual, muy bien. ¿Y te ha generado muchas dudas? ¿El uso de la tecnología? No, me adapto bastante bien a ella. No sé si porque ya generación hemos crecido un poco con ella, pero me adapto bastante bien. Bueno, aquí en Saludables con Diabetes hemos organizado un consultorio relacionado con la tecnología, porque hemos recibido muchas dudas y muchas preguntas. Ahora nos vamos a ir a escuchar a Óscar, pero antes quería agradecerte tu tiempo una vez más en Saludables con Diabetes, las puertas de esta casa para cuando quieras. Nada, muchas gracias a ti, Ángel. Te mando un abrazo fuerte. Un placer. Este programa, Saludables con Diabetes, tiene una vocación social, una vocación de ayuda, de ayudar a las personas con diabetes. La tecnología, lo venimos escuchando en las últimas ediciones de este programa y permanentemente en diabetes, ha cambiado la vida de las personas con diabetes, pero también ha generado muchísimas dudas, muchísima necesidad de información. Así que este consultorio tiene mucho sentido, y tiene mucho sentido también porque contamos con una persona que sabe mucho de diabetes y que sabe mucho de tecnología, como es el Jedi azucarado, nuestro amigo Óscar López de Briñas, al que ya saludo. Óscar, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a Saludables con Diabetes. Hola Ángel, encantado de estar aquí otra vez. Oye, un éxito después del primer programa, hemos recibido un montón de peticiones y un montón de preguntas y hemos seleccionado 3. A las demás las iremos distribuyendo en los próximos programas, pero si te parece bien, comparto contigo uno de los primeros testimonios. ¿Estás preparado? Estoy listo.
Venga, Adelante. pues vamos a escuchar esa primera pregunta que nos llegaba hace unos días. Hola Óscar, soy novato en esto de la diabetes. ¿Me podrías explicar la diferencia entre medición continua de glucosa y medición flash? Muchas gracias. Precisamente, Óscar, en el primer programa hablabas de glucemia intersticial, ¿no?, y de glucemia capilar. Pues está generado esta duda en una de las personas que nos está viendo por primera vez y que está recién llegado a esto de la diabetes. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Bueno, efectivamente, en el programa pasado hablábamos un poco de los inicios de alguien, de una persona con la glucemia intersticial, que es una cosa a la que yo decía que hay que explicar y hacerle entender ciertas cosas, ¿no? Una vez que empiezas con un sensor, como bien dice esta persona, podríamos decir que hay dos categorías, o al menos oficialmente así están organizados en dos bloques, lo que es medición continua de glucosa y medición flash. En realidad yo suelo decir que todos miden de manera continua la glucosa y así lo hacen. ¿Cuál es la diferencia? Que un dispositivo flash solo vas a visualizar la glucemia si escaneas el aparato por el sensor. En ese momento verás los datos que ha captado el sensor, pero ese sistema está captando datos continuamente. Como digo, la diferencia es que tienes que hacer una acción tú para poder ver la glucemia. En un sistema de medición continua no tienes que hacer nada y todos los datos se están enviando en tiempo real, se suele llamar así también, en tiempo real, al teléfono, y los estás viendo de manera continua sin ninguna acción por tu parte. Y la diferencia entre intersticial y capilar básicamente es, uno es en sangre y el otro es permíteme el vulgarismo, ¿no?, pero es en la grasa. Vale, la glucemia capilar es lo que hemos estado haciendo durante muchos años con las tiras reactivas, donde nos pinchábamos un dedo y con una gotita de sangre, que esa sangre salía de un capilar sanguíneo, nos daba una cifra de glucemia. Estos sensores intersticiales colocan un filamento en una capa inferior de la piel que no es el capilar sanguíneo, no corre la sangre donde está el sensor, sino que son, pues, tú comentabas, una capa donde tienes grasa, donde tienes todo tipo de células, y ahí también llega la glucosa. Ahí está midiendo ese sensor. Entonces, ¿cuál es la diferencia más importante que suele ser bueno recordar? Que en determinados momentos del día, ambas mediciones, la capilar y la intersticial, puede que no den el mismo valor. ¿Por cuándo? Pues sobre todo cuando hay fluctuaciones importantes de la glucemia. Ahí es donde no te van a dar el mismo valor y no quiere decir que el sensor esté mal. Gran consejo, Óscar. Vamos con una segunda cuestión. Creo que es Andrea quien nos la plantea. Saludos, Óscar. Soy Andrea, de Madrid, y tengo diabetes desde hace 15 años. Te pregunto si es realista perseguir el objetivo de estar siempre en rango. ¿Nos puede llegar a obsesionar? Gracias. Te traslado directamente la pregunta, Óscar. Yo ya te he leído hablar de esto. ¿Puede ser una obsesión? Sí, yo, de hecho, al oír la pregunta, me acuerdo de mis primeras charlas sobre sensores de glucosa, cuando empezamos a oír hablar de aquello, ¿no? Yo los he probado desde el principio, los he seguido cuando todavía eran en proyectos, y yo al principio, cuando hablaba de ellos, dentro de los posibles problemas o inconvenientes muy ligeros de esta tecnología, citaba el de una posible dependencia o el estrés asociado a ese exceso de información. Hoy ese peligro yo diría que se ha visto sustituido por otro mucho peor, que es el de lo que yo suelo decir la pérdida del norte, o una idea de olla, siendo políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque yo veo con bastante frecuencia a personas que buscan una perfección que yo suelo decir que es inalcanzable, ¿no? En varias ocasiones he publicado en redes sociales fotos de perfiles glucémicos de personas sin diabetes, y suelo enseñarla también en mis charlas. La gráfica suele impresionar a todos aquellos que la ven. ¿Por qué? Sencillamente por lo que se ve. Es zigzagueante, tiene picos, tiene bajones. Esa es la realidad de una persona sin diabetes. Pero, sin embargo, hay personas que parecen no querer saber nada de eso, y lo que se piensan es que una persona sin diabetes vive en un mar en calma, y no es así. Por eso creo que gráficas como esa ayudan mucho y educan mucho. Yo creo que querer superar a alguien que no tiene diabetes es una tarea que no tiene ningún sentido, ¿no? Intentar hacer una gráfica a base de montes muy planos y suavísimas ondulaciones es algo irreal y, como digo, algo que no tiene nadie, ¿no? Entonces, esa búsqueda de lo imposible creo que es un problema que ya es más tarea de un psicólogo que de un médico.
¿Por qué? Porque yo creo que esas personas están condicionando su vida en ciertos aspectos para conseguir eso. Digamos que están viviendo para la diabetes, cuando siempre se ha dicho que debe ser al revés, ¿no? Tú Correcto. tienes que vivir no, pero no vivir para la diabetes. Son esclavos de su sensor, esclavos de sus gráficas, y es, creo, una triste manera de entender el uso de un sensor y, desde luego, de entender la diabetes. Cada uno tiene una forma de ser, pero creo que tenemos que darnos cuenta cuando nos está empezando a pasar eso, y tenemos que resituarnos y decir, a ver, las gráficas de una persona sin diabetes son estas, tiene que haber picos, tiene que haber bajadas. Como dije en el programa anterior, hay unos estándares y un tiempo en rango que dice que tenemos que estar más del 70% en rango, y bueno, pues si quieres jugar algo, juega a eso, pero no juegues a tener el 100%. Pues digo, voy a ir a por un 80, porque ahora con un sistema automatizado puedo conseguir más cosas, o porque me han puesto un sensor y puedo intentar mejorar mis cifras anteriores y voy a intentar subir el tiempo en rango, pero no a un 100%, porque es que eso sencillamente es imposible. Ese es el gran problema que veo a muchas personas hoy día, y para mí es algo que su médico tiene que darse cuenta e intentar ayudarles en ese sentido, porque le están perdiendo muchísima calidad de vida, cuando un sensor te tiene que dar precisamente calidad de vida. Moraleja, no obsesionarse, Óscar, ¿no? Bueno, sin duda, sin duda. Y en eso y en muchas cosas. Yo soy una Claro. persona ligeramente con tendencia a ser un poco obsesivo en ciertas tareas o en ciertos, cuando quiero algo lo quiero ya, pero esta sensación de obsesión con la diabetes la he tenido, yo la he vivido, la he conocido, llevo 37 años con diabetes y he pasado por todo. Y también he vivido eso, sin sensores. Entonces, intentar conseguir una gráfica que no es realista, tienes que de repente decir, a ver, ¿qué estoy intentando encontrar? Yo no Claro. puedo conseguir esto. Relájate, haz lo que tienes que hacer, cumple tu papel, ayúdate de tu médico y llega hasta donde puedes llegar. Y verás cómo consigues hacer ese equilibrio entre calidad de vida y implicación con tu diabetes. Creo que se pueden conseguir las dos cosas. Totalmente de acuerdo. Vamos a terminar este consultorio en este segundo programa de Saludables con Diabetes con una cuestión más. Hola Oscar, soy Daniel y tengo diabetes tipo 1 desde que tenía 5 años y me gustaría saber qué opinas sobre la propiedad de los datos de la glucemia. ¿A quién pertenecen esos datos y para quién pueden servir? Gracias. Fíjate, el otro día hablábamos de la interoperabilidad, ¿no? Y hablabas de los datos que pudieran ser compartidos entre dispositivos, pero al final la pregunta es clave, ¿de quiénes son esos datos? ¿O qué opinas tú? Pues la verdad es que es una pregunta que lo he comentado con mucha gente. Cada vez somos más sensibles a todo lo que vamos subiendo a la red, a todo lo que subimos a la nube, como se suele decir. Hay mucha gente que se está haciendo anti-Google por la capacidad que tiene para captar datos de todo tipo nuestro. Y en este aspecto también me estoy encontrando mucha gente que está como inquieta o como, sí, ciertamente un poco inquieta con qué pasa con mis datos, qué se hace con todo esto, ¿no? Yo no soy jurista, pero hasta donde yo sé, los datos que capturo con mi glucemia, da igual con qué sistema, son míos. Entonces, aunque a día de hoy lo que sí que podemos decir es que es difícil tener un control sobre qué está sucediendo con esos datos. Yo estoy imaginando que se hace un uso correcto y que no se hace un uso indebido de ello. Esos datos pueden tener un valor, podrían tener un valor, sí, podrían ser útiles en ensayos clínicos, etcétera, pero cualquier cosa que se haga en el mundo de la salud con datos de salud que gozan de la máxima protección en cuanto a seguridad, se debe pedir un consentimiento, se debe pedir una autorización, y yo confío en que todas las empresas que captan datos de ese tipo, en el caso de la diabetes, van a hacer un uso correcto, ¿no? Yo creo que reconozco que soy de las personas que no se leen esas 18 hojas que vienen en las condiciones cuando Como empiezo a todos. utilizar un dispositivo. No sé, lees un párrafo y ya no entiendes nada, con lo cual, ¿para qué seguir, no? Es muy complejo, es un asunto difícil, pero como he dicho, yo confío en que todo el uso que se da a todos estos datos es adecuado, y lo que espero es que tengan unos sistemas de seguridad buenos, que esos datos no se filtren, que, en fin, que los alojen en sitios seguros, pero bueno, los datos son míos. Técnicamente están capturados de mí y son mis datos de glucemia. En fin, no sé, es un tema que sí que genera debate, y como hay opiniones contrastadas y enfrentadas, y como digo, la seguridad en Internet es un tema cada vez
que preocupa cada vez a más gente. Recojo ese testigo, tendremos que poner en marcha algún debate relacionado, pero sin duda que se puedan utilizar los datos para el bien de todos, ¿no? Porque al final información de ciertos comportamientos dentro del mundo de la diabetes pueden ayudar, ¿no? a ese Big Data, esos patrones, pensando un poquito más en el futuro. Sí, de hecho, yo siempre digo que cruzar datos de distintos capturados de distinta manera puede hacerte sacar conclusiones muy interesantes. Si pudiéramos hoy día cruzar los datos que nos captura nuestra pulsera o nuestro reloj, que tiene incorporado un chip para detectarte el pulso, los podemos cruzar con los de glucemia, con los datos de otro tipo que vas capturando tú, con los de tu báscula, que te mide un montón de cosas. Pero bueno, hoy día están de manera independientes cada uno en los servidores de esa marca que ha capturado esos datos. Eso es un poco, volvemos a la interoperabilidad, ¿no? El poder hacer cosas con eso. Se podrían sacar muchas conclusiones, pero cuesta que quien ha capturado los datos los abra o permita que juguemos con ellos. Óscar, muchas gracias. Un mes más. Te mando un abrazo enorme desde Valencia. Cuídate mucho. Nos vemos el mes que viene. Un abrazo. Cuento contigo, Óscar. El mes que viene volvemos al consultorio de la mano de Óscar López de Uriñas, nuestro Jedi azucarado. Y ahora ya para terminar, después de todo lo que hemos vivido en el programa de hoy, vamos a mover un poco el cuerpo con algo de ciencia también, la que nos trae nuestro entrenador Roberto Bonilla. Roberto, muy buenas, bienvenido. Roberto es entrenador personal y además lidera el proyecto de la clínica Medex. Y hoy vamos a hablar de la sarcopenia. Me has pedido, tengo que contar algo porque en relación a lo que hablábamos en el primer programa, masa muscular, etc. ¿Qué es la sarcopenia, Roberto? La sarcopenia se define, Ángel, como el proceso que va sucediendo con el paso del tiempo, con el paso de la edad, de pérdida de tejido muscular en nuestro cuerpo. Al fin y al cabo somos seres heterótrofos y necesitamos esta masa muscular para movernos, para cazar, reproducirnos. La pérdida de este tejido muscular no solamente afecta en enfermedades como la diabetes, etcétera, es también nuestra propia capacidad de independencia como seres humanos, poder levantarse, evitar caídas, que es un mal importante a partir de ciertas edades. Es para mí el mayor órgano conductor de nuestro cuerpo, nuestra masa muscular, y la pérdida de este tejido es la sarcopenia. Siempre nos traéis imágenes que ilustran, me gustaría que las pudiéramos ir viendo y sobre ellas que nos vayas contando. Pues aquí se ve perfectamente, Ángel, como con el transcurso de los años, a no ser que estemos haciendo un buen ejercicio de fuerza, del cual ahora hablaremos, vamos teniendo esta pérdida de tejido. Podemos ver aquí, por ejemplo, lo que es la cápsula del deltoides, la musculatura del hombro, toda la abducción del brazo, cómo lo vamos perdiendo, se va achatando, se va perdiendo también el tríceps, la capacidad de extender el codo, o el bíceps, cómo se va perdiendo con el paso del tiempo, y el cuerpo además es a nivel muscular es muy local. O recibe el bíceps pedidos a través de estímulos de fuerza o no mejora, lo perdemos con la edad. O el deltoides recibe pedidos o lo perdemos a través de la edad. Por eso hay que hacer ejercicio intenso y progresivo, ahora contaré más cosas, pero quiero lanzar el mensaje, Ángel, yo utilizo este medio, no vale con andar, solamente andar está muy bien, pero no es suficiente, no vale con hacer bici, no vale con hacer un poquito de natación, hay que meter estímulos a todos los grandes grupos musculares para evitar esta sarcopenia. Porque si no pasa lo siguiente, es otra imagen ya a microscopio, ¿no? de cómo es el tejido muscular y el hueso, ¿no? Entiendo que esto es una sección, cuéntanos. Esta imagen es espectacular, Ángel, aquí se puede ver lo que es el tejido muscular, esto que hay en el centro sería también el hueso, y lo que hay en el borde más blanco sería el tejido más adiposo, la grasa, ¿no? Que tenemos debajo de epidermis. Eso sería en una persona, le estamos leyendo, de 45 años. Así es, una persona más o menos que se esté manteniendo activa. ¿Qué sucede con la edad si no estamos estimulando, si no estamos generando a través del ejercicio esos pedidos a nuestros grupos musculares? Que se va degradando. ¿Ves cómo vamos perdiendo tono muscular? Vemos incluso cómo la grasa, aunque la circunferencia fuera igual, está habiendo una batalla interna entre la grasa y el músculo por ganar ese espacio. Si no inducimos a fatiga, si no inducimos a ejercicio a esas masas musculares, no solamente la grasa ganará el espacio, sino que perderemos este gran tejido muscular y además afectará con otro de los grandes males a partir de ciertos años, la osteoporosis, porque el hueso también se hará más pequeño, más poroso, para ser exactos. De eso hablaremos el mes que viene, pero hay ciencia, como siempre, todo lo que dices tiene una base científica. ¿Qué base científica tenemos en este caso? Pues hay numerosa base científica, Ángel, que demuestra que esa musculatura, si la vamos estimulando con ejercicio de calidad, puede frenar en gran medida estos procesos de sarcopenia, de pérdida de tejido muscular, afectando a enfermedades como diabetes por la propia capacidad del músculo de captar glucosa, a la propia hipertensión, porque si generamos nuevo tejido muscular, genera nuevo tejido vascular, hay nuevas venas, nuevas arterias, con lo cual esa tensión de la sangre también baja, hay nuevas vías por donde llevar la sangre.
hay muchísimas enfermedades en las cuales está demostrado que si mejoramos el tono muscular se pueden controlar o revertir. Y el factor edad es importante aquí. Lo digo por la imagen que Vale, vas a traer, ¿no? Voy a ser un poco malo. Es verdad que muchas veces la frase es, no, es que yo a mis años ya no. Al contrario, cuantos más años tienes, más necesitas este trabajo de fuerza porque eres tú quien más está perdiendo este tejido muscular. Esta imagen, Ángel, es espectacular. Demuestra cómo, por ejemplo, una persona que es triatleta con 40 años, estupendo, vemos ahí un buen tono magro, poca grasa, muscular. Efectivamente. ¿Qué pasa si no hacemos ningún tipo de estímulo? Que esta degradación con el paso de los años nos va a dejar así. Fíjate cómo el tejido adiposo, la grasa ha ido ganando el espacio, ha ido achatando donde está la masa muscular. Esta masa muscular no, solamente no son solo musculitos, es nuestra capacidad para andar, para ponernos de pie, para si nos vamos a caer poder agarrarnos y evitar caídas, uno de los grandes males de nuestra sociedad a partir de cierta edad. Pero aquí va la magia de todo, Ángel. Fíjate como si te has mantenido activo, haciendo ejercicio, movilizando, estimulando esa masa muscular, prácticamente no se nota la diferencia. Puede que sí, en realidad será un pelín más chato que cuando tenemos 40 años, pero fíjate qué buen tono magro. Esto no es solamente, como digo, musculitos, es calidad de vida y me atrevería a decir esperanza de vida. Sí, sí, no, sobre todo si vivimos cada vez más tiempo, ¿no? Y nos tienen que acompañar o no enfermedades crónicas, por lo menos estar con la máquina bien preparada. Yo siempre digo lo mismo, Ángel, hacer ejercicio es higiene, es como lavarse los dientes. Puede que no sea una actividad muy bonita, sobre todo cuando haces ejercicio intenso, que es lo que hay que hacer, pero es necesario, es inapelable. ¿Y cómo aconsejáis vosotros que se haga ese tipo de ejercicio en estas fases, ¿no? Porque vosotros lo estáis desarrollando en MEDEX, me gustaría saber qué tipo de consejos dais para hacer ejercicio a ciertas edades también. Primero de todo hay que mantener las bases del ejercicio, que debe ser suficientemente intenso, progresivo y constante, pero a partir de cierta edad hay que ser especialmente cuidadosos con el tema articular. Por lo tanto, ya no vale lo que yo creo que todos o casi todos hemos hecho cuando empezábamos a hacer fuerza o en la calistenia o las primeras veces que te apuntas al gimnasio, que es tirar de bíceps así, a punto de partirte la espalda. Eso ya no nos vale, hay que ser especialmente cuidadosos, pero no por ello dejar de inducir a fatiga. Hay que hacer movimientos lentos, muy controlados, los cambios de sentido, evitar este tipo de cosas y evitar lo que se llama técnicamente el momentum, que es evitar la inercia que a veces de la espalda, porque ahora veo mucha gente haciendo ejercicio intenso, pero con una cantidad de riesgos a nivel de movilidad articular, de tirones, que creo que puede que generen ciertas fracturas con el tiempo. Por tanto, ejercicio intenso, de calidad, pero muy lento y muy controlado. ¿Hoy nos has traído también una dinámica para hacer ese ejercicio? Sí, para que todo el mundo vea que lo puede hacer en casa, sin prácticamente necesidad de equipamiento y así no tengan excusas. ¿Te parece si los vemos? Vamos allá, Ángel. Adelante. Muy bien. Vamos a hacer hoy un trabajo tremendamente simple, pero como comentábamos en anteriores capítulos, intenso, progresivo y constante, las bases del ejercicio. Con el objetivo de democratizar el trabajo de fuerza, lo que quiero demostrar es que con apenas una silla y una cuerda como esta, que es cuerdas que se utilizan a veces para hacer yoga, pero que se puede utilizar algún tipo de cincha, por ejemplo, para agarrar cosas en el coche, incluso cinturones de artes marciales o un cinturón de vestir largo, nos valdría. ¿Qué vamos a hacer con esto? Pues lo que estamos buscando, meter estímulo a los diferentes grupos musculares. Vamos a empezar con un trabajo de piernas, iremos de abajo hacia arriba, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener siempre la silla cerca, que es una cosa que recomiendo, porque vamos a buscar, como ya comenté en el primer programa, un trabajo cercano al fallo muscular momentáneo. Entonces, si llegamos al fallo con el trabajo de piernas, antes que caernos al suelo, pues es mucho mejor y mucho más seguro tener una silla detrás. Muy simple, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos pasamos, en este caso, la cuerda o el cinturón prácticamente a la altura de la cadera, no de la cintura, que si no nos puede marcar, nos puede dejar un poquito de roce, a la altura de la cadera, y desde aquí acercamos los isquiones, los huesos, el culete, cerca del borde de la silla y desde ahí vamos a chafar. Con esta idea, ¿cuál es el objetivo de esto? Preagotarnos. De esta forma, como no vamos a poder vencer la resistencia de esta cuerda, ¿vale? Porque no tenemos fuerza suficiente, van a ir agotándose la musculatura de cuádriceps, de glúteo, etcétera, ¿vale? Vamos a agacharnos un poquito más, aquí habría que bajar un poco. Eso es, ¿vale? Ajustamos aquí la cuerda y desde ahí, manos aquí delante, cuello relajado, sin hacer apneas, estamos respirando en todo momento, y buena postura de la espalda. Digamos, sale el culo hacia atrás, ¿vale? Glúteos hacia atrás, y desde ahí tiramos intensamente hacia arriba, 90% de nuestra potencia, casi todo lo fuerte que podamos. Os puedo asegurar que
60, 120 segundos, 1 o 2 minutos es más que suficiente para dejar vuestro cuádriceps recto anterior en concreto ardiendo y ganar fuerza en todo el tren inferior. También está trabajando desde cadena posterior, glúteos, cadera quiere entrar, respiramos y ahora viene el momento más complicado que hay que aguantar. El cerebro no lo está pasando bien y nos genera un poquito incluso de sensaciones cercanas al pánico. Hay que aceptarlo como si fuera meditación y continuar. Respirando en todo momento y cuando ya no podamos más... ¡Wow! Os puedo asegurar que no he hecho 60 segundos de ejercicio y tengo las piernas ahora mismo ardiendo. Como he dicho, un estímulo suficientemente intenso para que el metabolismo del cuerpo entienda que debe mejorar y debe ponernos más tejido. Aquí en este caso, en concreto, en piernas, en cuádriceps y en glúteo. Vamos a pasar ahora, vamos hacia arriba, pasamos de las piernas hacia el tren superior. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a sentar, postura recta de la espalda y vamos a pasarnos la cuerda por la espalda. Cuidado que no se vaya hacia arriba, que no nos llegue hacia el cuello, ¿vale? Que eso sería una situación un poquito complicada. Vamos a coger, podemos cogerlo en esta posición o así, ¿vale? Se ve. ¿Qué estamos haciendo? Pues lo que es un press de banca, un press de pecho, mejorando tríceps, pectoral y deltoides. ¿Qué vamos a hacer aquí? 20 segundos al 50%, la mitad de nuestra potencia más o menos. Cuidado con el cuello, como he dicho. Desde ahí sin parar, aumento progresivamente 20 segundos al 90%, casi todo lo fuerte que podamos. Cuello relajado. Y después de esos 20 segundos, aumento de forma progresiva, no bruscamente, al máximo, 20 segundos. Así hasta el final. Despacio salimos de la posición. Este trabajo es súper fatigante, como acabáis de comprobar, y bueno, uno de los grandes fans de este tipo de trabajo era Bruce Lee, que me imagino que lo conocéis y era, como digo, muy fan de este trabajo de contracciones estáticas. Y para rematar, vamos a hacer ahora mismo, hemos hecho ya un trabajo de piernas, un trabajo de prensa, de sentadilla, perdón, hemos hecho un trabajo de press y ahora vamos a hacer un trabajo de pull o tirón para mejorar bíceps, deltoide, un poquito también trapecio y sobre todo zona dorsal. Nos pasamos la cuerda por delante de las piernas, cuidado que no esté ni demasiado abajo el ángulo de la planta del pie porque se iría hacia abajo la cuerda, ni demasiado hacia arriba. Desde ahí cogemos de esta forma, nos enrollamos y espalda recta. Desde ahí, la misma metodología que hemos hecho, 20 segundos al 50%, 20 segundos al 90% y 20 segundos al máximo. ¿Qué buscamos con esto? Ir agotando los diferentes tipos de fibra que hay dentro de cada paquete muscular, ¿vale? Para que caigan todas, como fichas de dominó. Por tanto, desde ahí, miramos que esté en la misma posición, llegamos y iniciamos 20 segundos, 50%, tranquilos. Es un trabajo de remo, como podéis comprobar, la idea es esto. El cuerpo, la zona dorsal intenta contraerse, pero tiene alguien que se lo está prohibiendo, que es en este caso la cuerda. Aumentamos 20 segundos, 90%. Si estamos haciéndolo bien, también estamos haciendo abdominal y lumbar, por equilibrar, como ejercicio compensatorio. Y por último, sin tirón, aumentamos todo. Con esta respiración, para evitar la apnea. La estoy exagerando un poco, pero es para que quede claro. Al máximo, y desde ahí paramos. Bueno, como veis, no llevo 4 minutos haciendo ejercicio y os puedo asegurar que piernas, brazos, pectoral y dorsal están muy bien estimulados. No hay excusa por tema tiempo o por no poder ir al gimnasio para no hacer ejercicio de fuerza en casa y evitar este proceso del que hemos hablado, que es la sarcopenia. No hay excusa, Roberto, o sea, una silla, unas cintas y un poquito de voluntad. Y un poquito bastante de voluntad. Te dejo descansar. Gracias, Ángel. Y así llegamos al final de este segundo capítulo de Saludables con Diabetes, un capítulo que ha girado en torno a la autogestión, a la importancia de tener las mejores herramientas educativas para que el día a día de una persona con diabetes
no sea problemático, elimine las complicaciones. Yo les espero el mes que viene con una nueva entrega de Saludables con Diabetes. Antes, permítanme que le agradezca a todos nuestros colaboradores, a las personas que han pasado por aquí, pero sobre todo y ante todo también a nuestro patrocinador principal, Abbott, y la colaboración, sin duda, de la Federación Española de Diabetes. Nos vemos el mes que viene. Fuerte abrazo y cuídense mucho.